Entonces, vamos a comenzar. Dice este capítulo, aprenda a vivir indefenso. Dice el hermano, por alguna razón Kim siempre ha despertado temprano, a veces tan temprano como las 4:30. Ella sabe que no debe levantarse tan temprano, por lo que sale al pasillo, enciende la luz y regresa a la cama. 5 minutos después se vuelve a levantar, apaga la luz y regresa a la cama, simplemente para volver a repetir el proceso una y otra vez. Cuando Kim comienza a sentarse comienza a parar, a pasearse en el tercer piso, Jill o yo decimos que regrese a la cama. Como nos separa un piso, nuestro decir suena más como gritar. Cuando Jill y yo nos levantamos para orar, puede volverse verdaderamente emocionante. Jill ora en el primer piso y yo en el segundo. Jill es más sensible al ruido que yo, por lo que cuando oye a Kim paseándose arriba, me pide que le diga que guarde silencio. A veces le grito a Kim para que Jill no me grite a mí, que le grite a Kim. En defensa de Jill, los pasos de Kim son tan fuertes que parece que está trotando. En el mundo del autismo, el pasearse de Kim se llama perseveración. Llegó a ser tan problemático que consultamos a su neurólogo, quien sugirió un fármaco que probamos, pero Kim solamente subió de peso, por lo que dejamos el fármaco y volvimos a los gritos. Jill y yo hemos saturado de oración la vida de Kim, pero recientemente caí en cuenta que nunca había orado por ella o con ella para que dejara de pasearse. ¿Por qué? Porque yo ya sabía la solución. Kim necesitaba dejar de pasearse. Le diré que deje de pasearse. En otras palabras, yo no me sentía indefenso. Sabía qué hacer. A eso le llame el enfoque tonto de la vida. En otras palabras, tonto si solamente dejaras de. Los niños son buenos con la incapacidad. Es lo que hacen mejor. No obstante, como adultos pronto olvidamos lo importante que es la incapacidad. Para empezar, yo soy alérgico a la incapacidad, no me gusta. Quiero un plan, una idea o quizás un amigo que escuche mi problema. Así es como instintivamente abordo todo porque confío en mis propias habilidades. Esto es cierto incluso en mi trabajo de enseñarle a la gente acerca de la oración. Aunque dirigí seminarios de oración y escribí un estudio sobre la oración, hasta hace un año nunca se me ocurrió orar sistemáticamente y regularmente por nuestro ministerio de oración. ¿Por qué no? Porque yo no era indefenso. Podía encargarme de nuestro ministerio de oración por mi cuenta. Nunca dije esto ni pensé en ello, pero lo viví. Irónicamente, la incapacidad es uno de los temas centrales de nuestro seminario de oración. Yo no era indefenso en cuanto al ministerio de enseñar sobre la incapacidad. Así es el corazón humano. Solamente comencé a orar regularmente por nuestro ministerio de seminarios cuando no avanzaba, cuando llegué a ser indefenso. Ahora, hermanos, ¿no es lo que muchos hacemos? O sea, en lo que nos sentimos seguros, no oramos. Y en lo que nos sentimos seguros, ¿verdad? Ahí sí, ¿verdad? Oh, Señor, ayúdame con esto. Y hermanos, y por eso dijo, este es un problema de tontos. Por ejemplo, muchas veces yo puedo traducir un pasaje, puedo hacer esto o esto o esto, pero cuando a veces tengo que hacer una tarea de mi clase doctoral, es como, ay Señor, yo no puedo, te pido, ilumíname. Pero no pido la misma intensidad cuando estoy haciendo otras cosas. ¿Por qué? Porque me siento seguro. Porque me siento, de como, yo puedo hacer esto, yo no voy a pedir por esto, yo puedo hacer esto. Dice, bueno, este es un asunto, ¿sí o no? Y bueno, noten aquí, la oración es igual a incapacidad. Dios quiere, hermano. Acerca de lo indefenso que es uno, estaba yo pensando en la manera de que, como que hace uno las cosas sin ni siquiera pensarlo,
en el sentido de que debemos depender de Dios. Entonces, es una buena reflexión acerca no de que seamos tontos, sino de que realmente somos indefensos, somos muy dependientes y aprovechar eso que está bien para Exactamente. ayudarnos en todo esto. Ok, bien, y vamos a hablar sobre eso. A ver, Ana y luego hermano Cruz. Exactamente, y eso es lo que estamos, y básicamente creo que, no sé en qué capítulo lo vimos, pero dijo, venga, ¿se acuerda? El hermano dijo, vengan con tu desastre. O sea, ¿por qué pretendemos arreglarlo? Dijo, el Señor dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. No dijo, vengan todos los que ya se portan bien, ya la hicieron. No, vengan todos los cargados, trabajados. Y recuerde que eso significa personas con desastres. Y yo os haré descansar. ¿Verdad? ¿Ok? Hermano Cruz. Siendo pendejo, pero también ignorante y una idiota. Sí, hermana, sí. Ok, ok, bien. Ok, entonces ahora vamos a esto. ¿Qué dice? La oración es igual a la incapacidad. Dice, Dios quiere que lleguemos a Él con las manos vacías, cansados y cargados. Instintivamente queremos deshacernos de nuestra incapacidad antes de acercarnos a Dios. Un participante de nuestros seminarios de oración lo dijo de la siguiente manera. Comienzo a ver que hay una diferencia entre decir oraciones y orar con sinceridad. Ambas pueden sonar igual por fuera, pero la primera es motivada con demasiada frecuencia por un sentido de obligación y culpa, mientras que la segunda es motivada por la convicción de que estoy totalmente incapacitado para vivir la vida por mi cuenta. O en el caso de la oración por otros, que soy totalmente incapaz de ayudarlos sin la gracia y el poder de Dios. El luterano noruego Ole Halsby articuló la importancia de la incapacidad en su libro clásico Prayer o la oración cristiana. Describió cómo la petición de María a Jesús en la boda de Caná se quedaron sin vino. Es una descripción perfecta de la oración. La oración es llevarle su incapacidad a Jesús. Tomás Merton, el monje trapense, lo resumió bellamente. La oración es una expresión de quiénes somos. Somos una inclusión viviente. Somos una brecha, un vacío que pide ser llenado. A lo largo del libro de Juan, vemos a gente que se acerca a Jesús debido a la incapacidad que tenían. La mujer samaritana no tiene agua. Más adelante, en ese mismo capítulo, el hijo del funcionario no tiene salud. El hombre cojo cerca del estanque de Betesda no recibe ayuda para meterse al agua. La multitud no tiene pan, el ciego no puede ver y finalmente Lázaro no tiene vida. Recibimos a Jesús porque estamos débiles y así es como lo seguimos.
Pablo les dijo a los colosenses, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Olvidamos que la incapacidad es la manera en que funciona la vida cristiana. A Pablo se le recordó esto cuando oró 3 veces para que Dios le quitara la espina en la carne. No ocurrió. En lugar de eso, Dios le recordó a Pablo cómo funciona el Evangelio. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. El Evangelio, el regalo gratuito de Dios en Jesús, solamente funciona cuando nos damos cuenta de que no lo tenemos todo. Lo mismo es cierto de la oración. Es precisamente eso a lo que somos alérgicos, nuestra incapacidad, que hace que la oración funcione. Funciona porque somos incapacitados. No podemos vivir la vida por cuenta propia. La oración refleja el Evangelio. En el Evangelio, el Padre nos acepta como somos gracias a Jesús y nos da su regalo de salvación. En la oración, el Padre nos recibe como somos gracias a Jesús y nos da su regalo de ayuda. Nosotros vemos la insuficiencia de nuestra forma de orar y nos damos por vencidos, pensando que algo está mal en nosotros. Dios mira la suficiencia de su Hijo y se deleita en nuestras oraciones descuidadas y vagas. ¿Habían pensado eso? Ok, ahora, ¿por qué de nuevo? Cuando nosotros oramos torpemente, o nos quedamos como, ¿verdad? Así como que usted y yo, ay, Señor, y lloró, y habló, y ¡pum! Ya no tengo más que decir. A veces nos sentimos como, híjole, de seguro ando mal con el Señor. Ya no tengo nada que orar, ya no tengo nada que pedir. Y de nuevo, dice aquí, muchas veces nos damos por vencidos. Sí. No, por eso es que estamos convencidos, porque es lo que a lo cual le está yendo bien. Entonces yo oro, entonces yo no estoy orando bien, ya le está yendo bien, y yo estoy orando y él también está orando, pues está bueno, me pasó. Exactamente, esa es otra buena, ¿verdad? Es una buena razón de la que a veces no oramos, ¿verdad? Porque nos comparamos o porque pensamos, ¿verdad? Y entonces, ahora, déjenme continuar. Y ahorita discutimos un poquito. Dice, una opinión equivocada de la madurez, no de aquí. Nos decimos a nosotros mismos, los cristianos firmes oran mucho. Si fuera un cristiano más firme, oraría más. Los cristianos firmes sí oran más, pero oran más porque se dan cuenta de lo débiles que son. No tratan de esconderlo de sí mismo. La divinidad es el canal que les permite tener acceso a la gracia. No me refiero a los cristianos muy conocidos. Un entrevistador le preguntó en cierta ocasión a Edith Schaeffer, autora y esposa del evangelista y filósofo Francis Schaeffer, ¿quién es la mujer cristiana más grande actualmente? Ella respondió, no sabemos su nombre. ¿Se muere de cáncer en alguna parte? ¿En un hospital de la India? Me refiero a esa mujer. Debajo de esa vida obediente hay una sensación de incapacidad. Ha llegado a ser parte de su misma naturaleza, casi como el respirar. ¿Por qué? Porque es débil. Ella puede sentir su corazón inquieto, su tendencia a compararse con otras. Le impacta cómo pueden brotar los celos en ella. Observa cuán fácilmente el mundo puede clavarle las garras. En resumen, desconfía de sí misma. Cuando mira a los demás, ve las mismas batallas. El mundo, la carne y el diablo son demasiado para ellas. El resultado, su corazón clama a Dios en oración. Ella necesita a Jesús. Esa es la mujer más grande. Esa es la mujer más grande. No la mujer más grande la que ¿qué? La que tiene más likes.
la que tiene más followers, más seguidores. La que más bendecida, sí. Ahora, note aquí, a medida que maduramos como cristianos, vemos cada vez más nuestra naturaleza pecaminosa, pero al mismo tiempo vemos cada vez más a Jesús. A medida que vemos más claramente nuestra debilidad, comenzamos a entender nuestra necesidad de más gracia. El siguiente cuadro muestra cómo funciona esto en la vida cristiana. El cristiano inmaduro del lado izquierdo tiene una cruz pequeña y una perspectiva pequeña de su pecado. Tiene poca necesidad de orar. El cristiano maduro del lado derecho tiene una cruz, una gran cruz y una gran perspectiva de su pecado. El resultado, ora más. Note aquí el dibujito. mire el dibujito, muy interesante, ¿ok? A ver si lo puedo. Ok, sí lo puedo hacer un poquito más grande. Note aquí, dice, aquí, cuando nos convertimos, ¿no? El cristiano menos maduro ve menos su naturaleza pecaminosa. Y entonces, pues no necesita orar. Pero el cristiano maduro ve más su naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué? Necesita orar más. Ahora, hermanos, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es que podemos ver más la naturaleza pecaminosa? Por la misma santidad que Dios nos ha dado. Exactamente. Entre más conocemos al Señor, entre más sabemos quién es Él, más somos afectados por eso. Déjame usar una ilustración así bien burda, ¿no? Mire, ya me pasó. Yo pensé que nunca me iba a pasar. Usted ve que a veces visto como pastor, pero a veces no siempre he visto como pastor, ¿verdad? A veces ando así como de chalán, depende de lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, ¿verdad? Luego, ¿verdad? Vienen personas y saludan y luego buscan al pastor, ¿verdad? Ay, ¿y qué quiere? No, pues es que quiero que me ayude. Ah, sí, de veras. Pero luego regreso. Bueno, ¿verdad? Y luego, cuando ya regresan al siguiente día o al siguiente y me ven bien vestido, es que yo soy el pastor. Disculpe usted. Y eso pasa muchas veces de nuevo. Como inmaduros, no vemos a Dios en todo quién es Él, ni todo lo que es Él, ni toda su expresión. Pero cuando lo vamos conociendo, vamos teniendo más respeto. Vamos teniendo más cariño y más admiración. Y esto, hermanos, y eso viene a través de conocer más al Señor de las Escrituras. Ahora, hermanos, de nuevo, dijimos, uno de los problemas de la iglesia a veces es que la iglesia ve a un Dios de la fantasía, un Dios de frases bonitas, un Dios de los motivadores, pero no ven el Dios de la Biblia. Y esto es una de las cosas que nos ayuda. Ahora, note aquí. Este cuadro me llegó cuando estaba limpiando el piso de la cocina, deprimido por la falta de progreso en la vida de la gente que estaba discipulando. Mientras seguía limpiando, me di cuenta de que yo tenía los mismos problemas, lo que me puso aún más deprimido. Luego caí en cuenta de que mi incapacidad, mi pequeña depresión, era mi puerta a Dios. De hecho, Dios me quería deprimido en cuanto a mí mismo y animado en cuanto a su Hijo. El Evangelio usa mi debilidad como la puerta a la gracia de Dios. Así es como funciona la gracia. Los cristianos menos maduros tienen poca necesidad de orar. Cuando examinan sus corazones, que lo hacen con poca frecuencia, rara vez ven los celos. Apenas están conscientes de su impaciencia. En lugar de eso, se sienten frustrados por toda la gente lenta con la que se topan constantemente. Los cristianos menos maduros son rápidos para dar consejos. No hay complejidad en sus palabras porque las respuestas son simples. Solamente haga lo que le digo y su vida será más fácil. Sé todo esto porque al hablar de ellos, en realidad hablo de mí.
Así es como soy naturalmente sin Jesús. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Sí es cierto o no es cierto? ¿Así son los cristianos menos maduros? Porque es que para acercarse a la gracia, tiene que conocerlo, y para que conocerlo, bueno, no sabes cómo conocer la gracia. Y yo siempre, Manuel me decía, si tú quieres ayudarle a Dios, si es una iglesia, ¿por qué no necesitas Dios? Yo siempre daba consejos a él de cómo podría arreglar las cosas. Y luego me acababa de pasar y decía, y no sé si pero yo estaba feliz tratando de darle mis ideas a Dios. Ayúdame, pero déjame así, ahora. Dios sabe control. Así es, pero yo no entendía eso. Sí. Y bueno, y así somos, ¿verdad? Muchas veces como cristianos inmaduros, diciéndole a Dios cómo tiene que hacer. Ahora, lo otro que me asombra mucho del hermano es, los cristianos menos maduros son muy impacientes con otros. Sí, porque uno cree que ya lo sabe todo, entonces como que no entiende. Pero Ahora, y creo que yo lo entendí, pero bueno, ok, ahora miren aquí qué dice. Sorprendentemente los cristianos maduros se sienten menos maduros por dentro. Cuando oyen a Jesús que dice, separados de mí no pueden hacer nada, asienten con la cabeza porque están de acuerdo. Reflexionen en todas las cosas que han hecho sin Jesús, que se han convertido en nada. Los cristianos maduros están muy conscientes de que no pueden criar a sus hijos. Es perfectamente obvio. Aunque sean unos padres perfectos, no pueden llegar al corazón de sus hijos. Por eso es que los cristianos firmes oran más. Juan Laspergio, un monje católico del siglo XVI, resumió bien esto en su clásico Una carta de Jesucristo al alma devota. Él imaginó a Jesús hablándonos personalmente. Conozco esos estados de ánimo cuando te sientas allí totalmente a solas, anhelando, consumido por la infelicidad, en un puro estado de dolor. No te desplazas hacia mí, sino que desesperadamente imaginas que todo lo que alguna vez has hecho se ha perdido y ha sido olvidado completamente. Esta casi desesperación y autocompasión son realmente una forma de orgullo. Lo que crees que era un estado de absoluta seguridad del que has caído, en realidad fue confiar demasiado en tus propias fuerzas y habilidades. Lo que en realidad te duele es que las cosas simplemente no han ocurrido como esperabas y querías. De hecho, no quiero que dependas de tus propias fuerzas, habilidades y planes, sino que desconfíes de ellos, que desconfíes de ti mismo y que confíes en mí y en nadie más, y en nada ni nadie más. Siempre que dependas totalmente de mí, estarás destinado al dolor. Todavía tienes una lección muy importante que aprender. Tus propias fuerzas no te ayudarán a mantenerte de pie, como si te apoyaras en un palo quebrado. No te desesperes conmigo. Puedes esperar y confiar en mí absolutamente. Mi misericordia es infinita. Dice el hermano, Jesús nos pide que hagamos nada que Él no haya hecho. Él nos invita a una vida de indefensa dependencia de su Padre Celestial. Llegar a ser como Jesús es sentirnos cada vez más incapacitados de vivir la vida, cada vez más cautelosos con nuestro corazón. Paradójicamente, usted llega a ser más santo mientras se siente menos santo. Precisamente aquello de lo que trataba de escapar, su incapacidad, le abre puerta a la oración y luego a la gracia. Cuando nuestros hijos tenían 2, 5, 8, 12, 14 y 16 años, escribí lo siguiente en mi diario de oración. 19 de marzo de 1991. Es sorprendente cómo, cuando no oro en la mañana, el mal simplemente inunda nuestro hogar. Es absolutamente necesario que ore. Oh Dios, dame la gracia para orar.
Tardé 17 años en darme cuenta de que no podía criar a mis hijos por mi cuenta. No fue un gran discernimiento espiritual, solamente una observación realista. Si no oraba cada mañana deliberada y reflexivamente por los miembros de mi familia, usando cada nombre, se mataban entre ellos. Yo no era capaz de llegar a sus corazones. Estaba desesperado. Sin embargo, más que eso, no podía cambiar mi corazón lleno de confianza en mí mismo. Mi diario de oración refleja tanto mi incapacidad para cambiar a mis hijos, como mi incapacidad para cambiar mi confianza en mí mismo. Por eso es que necesito gracia hasta para orar. Dios respondió a mi oración. A medida que comencé a orar regularmente por los niños, Él comenzó a obrar en sus corazones. Por ejemplo, comencé a orar por más humildad en mi hijo mayor John. Como dice Jill, de tal palo, tal astilla. Como unos 6 meses después, él se me acercó y dijo: papá, he estado pensando mucho en la humildad últimamente y en mi falta de ella. No tardé mucho en darme cuenta de que hice mi mejor trabajo como padre con la oración. Comencé a hablarles menos a mis hijos y más a Dios. En realidad, fue bastante relajante. Si pensamos que podemos vivir la vida por cuenta propia, no tomaremos en serio la oración. Nuestro fracaso al orar siempre se sentirá como algo más, como una falta de disciplina o como demasiadas obligaciones. No obstante, cuando algo es importante para nosotros, le hacemos espacio. La oración simplemente no es importante para muchos cristianos porque Jesús ya es una añadidura. Por eso es que, como lo veremos más adelante, el sufrimiento es tan importante para el proceso de aprender a orar. El regalo de Dios para nosotros es mostrarnos lo que es la vida en realidad. Cuando abre la puerta. No hace mucho tiempo Kim comenzó a pasearse otra vez en las primeras horas de la mañana. Comencé a levantarme de la cama y Jill preguntó medio dormida: ¿vas a gritarle a Kim? No, eso no ha funcionado en 10 años, por lo que he pensado que voy a orar con ella, le dije. Jill comenzó a reírse. ¿A qué te refieres con 10 años? Han sido 20. Subí a la habitación de Kim, consciente de que absolutamente nada que yo dijera haría que ella dejara de pasearse. Fui a su cama silenciosamente, puse mi mano sobre sus colchas, ella fingía estar dormida, y le pedí al Espíritu Santo que la tranquilizara. Dios oyó nuestra oración. Ella se durmió y no volvió a pasearse esa mañana. Tan pronto como comencé a orar, me llegó un pensamiento totalmente inesperado. He subestimado la habilidad de Kim de orar por su cuenta, de conectarse con Dios. Mi opinión de ella había sido demasiado limitada. En esta área de su vida, yo la había visto como una persona discapacitada y no como una joven hecha a la imagen de Dios, capaz de comunicarse con su Padre Celestial. Eso creó una nueva expectativa en mi corazón para ella, una nueva esperanza de que puede crecer espiritualmente. Cuando se muerde la muñeca, puedo orar con ella por eso. Cuando lo froto aceite en su muñeca encallecida, puedo orar con ella. En lugar de luchar enojado con los problemas de Kim, puedo enfocarme en una visión nueva de aprendizaje para orar. Sin embargo, Kim siguió paseándose, más o menos cada otra vez. Me levantaba de la cama y oraba con ella. Luego, 4 meses después, nos mudamos y ya no volvió a pasearse. Sabíamos que Kim era muy sensible al ruido por su autismo, pero no nos habíamos dado cuenta de que se despertaba por los camiones diésel de la fábrica que estaba frente a nuestra antigua casa y por el ruido de la calle en sí. Dios respondió mi oración por Kim. Todos los temas de una buena oración están escondidos en esta historia de mi oración por Kim. La incapacidad, la relación, el arrepentimiento, el pedir, la historia y la esperanza. Cuando le abre una puerta a Dios, encuentra unos tesoros sorprendentes. Capítulo 6. ¿Qué piensan, hermanos?
Y la vida no se entrega y no se vive sin lo que ya aprendo yo. Uno, como el último día también lo digo, queremos la receta para vivir la vida, no, la receta para dar la vida, no. ¿Por qué? Porque si hubiera una receta, entonces si hubiera una receta, no se llaman la vida. Y el punto es que Dios nos saca completamente de nuestro paraíso. Aquí estoy, y digo, Bien, hermana Sandra, bien. Jazmín, aprenda su incapacidad, algo así. Amén. Ana y luego Rosita y luego hermano Cruz. Ana. Exactamente. Y hermanos, todos luchamos con eso. O sea, yo muchas veces de nuevo. O sea, intento. Por ejemplo, ayer descompuse el internet del IPE. Y me fui a las 8 de la noche a mi casa, medio arreglándolo. Hoy en la mañana terminé mi clase e invertí 2 horas otra vez. Fui a mi otra clase y después de mi otra clase dije, se me ocurrió, ¿y por qué no oro? Y le dije, Señor, ten misericordia de mí. Llevo muchas horas en esto. Ya no quiero invertir más horas. Tengo mucho trabajo. Y Dios me ayudó. Pero de nuevo, yo soy el pastor. Es como, ¿por qué no se me ocurrió desde ayer? Señor, ayúdame. ¿Verdad? Y bueno, creo que aprendí mi lección. Ana. Sí, adelante.
Amén. Amén. A ver, creo que el Señor nos estaba preparando para esto. Pero no fue tan divertido ayer, ni tampoco a la mañana. Rosita y luego hermano Cruz. Bueno, bueno. Sí, sí. Sí, sí. Amén. Amén. Hermano Cruz. Sí, orar con lágrimas, orar y orar en el corazón, y pedir gracias de Dios. Pero comenzando, yo nací ignorante y estoy haciendo más ignorante, más viejo que habla. Pero orar es difícil para mí, porque yo nunca he orar. No está chiquito y orar. Sí, Todos sabemos cómo orar, pero no todos sabemos cómo orar. sí, sí. Y ahora, hermanos, sí. Ok, hermana Amanda.
Vemos eso que ellos también se afecta, pues el estar orando por detalles, así también, si les impacta tanto a uno como a los niños. Pero no es que todo quiera oración, la unir por todas las fuerzas de mi alma. Sí. Espérame tantito, porque ya me sé esa anécdota. Entonces va a ser larga, la suya. Entonces, ok, déjenme introducir nada más el siguiente capítulo ¿verdad? Para introducirlo. Capítulo 7, clame a Padre continuamente. Estaba escuchando la discusión en una junta de personal cuando nuestro consultor dijo: Paul, estás muy silencioso. Parece que nada le apasiona, excepto quizás la persona de Jesús. Sonreí. En parte porque era chistoso y en parte porque por dentro soy como Barney, el comisario nervioso del antiguo Andy Griffith Show. No lo conozco. Mi mente se alborota con ideas y mi boca está ansiosa por ayudar. Entonces, ¿por qué parecía tan calmado? Porque estaba orando tranquilamente dentro de mí, una y otra vez: Padre, Padre, Padre. En otras ocasiones oro el nombre de Jesús o el nombre de Cristo. A veces me doy cuenta que oro una frase corta como ven Espíritu. No es una petición mecánica que practico para llegar a un plano espiritual más alto. Es precisamente lo opuesto. Me doy cuenta de que estoy en un plano espiritual bajo y clamo por ayuda como un niñito que corre hacia su madre y le dice: Mami, mami, mami. Mi corazón busca su verdadero hogar. David captó el sentimiento del alma que ora en Salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios. De todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada, donde no hay agua. ¿Por qué clamo en silencio por ayuda? Mi tendencia a interrumpir las juntas de personal es una tierra reseca y agotada. Cuando siento que mi Barney Five interno clama por atención, oro en silencio: Jesús, Jesús, Jesús. Al igual que Agustín, mi corazón está intranquilo y necesito encontrar mi descanso en Dios. Mis peores momentos son cuando una nueva idea me apasiona. Puedo sentirme inclinado a promoverla en lugar de escuchar y fácilmente puedo llegar a ser dominante. Mi corazón es una tierra reseca y agotada. No obstante, cuando comienzo a orar, la energía de mi vida se dirige hacia la vida de Dios y no a cambiar a la mente de la gente, y me callo. Cuando alguien comparte una idea que originalmente era mía, quiero mencionar que yo ya había pensado en eso antes. Me siento inquieto, como si el universo estuviera fuera de equilibrio. En resumen, quiero jactarme. La única manera de tranquilizar el deseo de mi alma de prominencia es comenzando a orar así: no puedo hacer nada separado de ti. Interrumpir, vender y jactarse son solamente unas cuantas de las cosas que me llevan a la oración continua, a la dependencia en mi Padre como si fuera un niño. Cada uno de nosotros tiene su propia lista. Podemos dejar que ella nos lleve a una vida de oración. Pobreza de espíritu, no de disciplina. No aprendí la oración continua, descubrí que ya la hacía. Me encontré en situaciones difíciles que no podía controlar. Lo único que podía hacer era clamar a mi Padre Celestial. Ocurrió tan frecuentemente que llegó a ser un hábito, lo cual creó un surco de mi alma hacia Dios. Incluso ahora, frecuentemente no me doy cuenta de que estoy orando. Posiblemente ni siquiera soy yo el que ora, sino el Espíritu. Pablo dijo: Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a clamar: Abba, Padre. El Espíritu no nos ayuda a orar. Él es el que ora en realidad. Él es el orador. Más específicamente, el Espíritu de su Hijo es el que ora. El Espíritu trae el corazón infantil de Jesús a mi corazón y clama: Abba, Padre. El anhelo de Jesús por su Padre llega a ser mi anhelo. Mi espíritu se fusiona con el Espíritu y yo también comienzo a orar, a clamar: Padre. La mayoría de los eruditos creen que cuando Jesús oraba, regularmente se dirigía a su Padre como Abba. Es similar a nuestra palabra papá. Su lógica es algo así. Conocemos la palabra
Abba porque se grabó con fuego en la mente de los discípulos. Estaban tan atónitos, nadie había hablado nunca antes tan íntimamente con Dios, que cuando le hablaron a los cristianos griegos acerca de Jesús, llevaron la palabra aramea Abba a las traducciones griegas de la Biblia. Esto impactó tanto a Pablo que él usó Abba tanto en Romanos como en Gálatas. Los traductores han seguido el patrón establecido por los primeros discípulos y, sin que importe en qué idioma estén las escrituras, todavía usan Abba. Esta oración de una sola palabra, Padre, es exclusivamente la oración de Jesús. La primera frase suya que se registra de cuando tenía 12 años es acerca de su padre. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Abba es la primera palabra que el hijo pródigo pronunció cuando volvió a casa. Es la primera palabra del Padre Nuestro y la primera palabra que Jesús ora en Getsemaní. Es su primera palabra en la cruz, Padre, perdónalos. Y una de sus últimas, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Padre fue mi primera oración cuando comencé a orar continuamente y me doy cuenta que es mi oración más frecuentemente. Usted no necesita autodisciplina para orar continuamente, simplemente necesita ser pobre de espíritu. Descubrí que yo hacía oraciones sencillas de 1 a 2 palabras como enséñame o ayúdame Jesús. Los salmos están llenos de esta clase de oración corta. Decir oraciones sencillas de una palabra o de un versículo de las Escrituras quita la presión porque no tenemos que resolver exactamente lo que necesitamos. Pablo dice, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Frecuentemente estamos demasiado cansados como para descifrar cuál es el problema. Solamente sabemos que la vida, incluso la nuestra, no funciona, por eso oramos, Padre, Padre, Padre. Esto es exactamente lo opuesto al misticismo oriental, que es una técnica psicoespiritual que se desliga de la relación y escapa del dolor, adormeciendo al yo. Los místicos orientales tratan de vaciar sus mentes y llegar a ser uno con el todo impersonal. Sin embargo, como cristianos nos damos cuenta de que no podemos curarnos a nosotros mismos, por lo que clamamos a nuestro Padre, nuestra relación principal. Cierto día, mientras conducía al trabajo, estaba pensando en todas las opciones para un nuevo plan de 3 años en el trabajo. Cuando más me acercaba a la oficina, más abrumado me sentía. No tenía la sabiduría para evaluar las opciones. El pasaje bíblico, llévame a la roca que es más alta que yo, me llegó a la mente y lo convertí en una oración sencilla. Yo no necesitaba una roca más alta que yo mismo. Esa pobreza de espíritu momentánea. Yo estaba abrumado, no tenía sabiduría. Fue la puerta para la oración. No necesitamos autodisciplina para orar continuamente. Simplemente necesitamos ser pobres de espíritu. La pobreza de espíritu crea espacio para su espíritu. Crea un agujero con forma de Dios en nuestro corazón y nos ofrece una nueva manera de relacionarnos con otros. Un espíritu que ora transforma la manera en que vemos a la gente. A medida que caminamos por el centro comercial, nuestro corazón puede tentarnos a juzgar, a despreciar o a lujuriar. Vemos gente con sobrepeso, gente delgada, adolescentes con perforaciones y tatuajes, mujeres bien vestidas, guardias de seguridad y gente mayor que camina lentamente por el lugar. Si nos sentimos tentados a juzgar a alguien con sobrepeso, podríamos orar que adelgace. Yo agradezco sus oraciones por eso. Cuando vemos a una chica con una areta en la nariz, podríamos orar que encuentre su comunidad en Cristo. Cuando vemos a un guardia de seguridad, podríamos orar por su carrera. Cuando pasamos junto a una pareja de gente mayor que camina lentamente, podríamos orar por gracia mientras envejecen. El apóstol Pablo estaba constantemente consciente de su incapacidad y de las incapacidades de las iglesias que amaba, por lo que oraba constantemente. El ejemplo y la enseñanza de Pablo, orar sin cesar, es la descripción más frecuente de Pablo de cómo él oraba y cómo quería que la iglesia orara. Esa fue una experiencia real para Pablo y no una fórmula.
En las 12 veces que menciona el orar continuamente, rara vez lo dice de la misma manera. Por ejemplo, Romanos 1:9, día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios. Primera de Corintios 1:4, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. Efesios 1:16, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Efesios 6:18, orar en el Espíritu en todo momento. Colosenses 1:9, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Colosenses 4:2, dedíquense a la oración. Colosenses 4:12, siempre ora con fervor por ustedes. Primera Tesalonicenses 1:2, continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Primera Tesalonicenses 2:13, nunca dejamos de darle gracias a Dios. Primera Tesalonicenses 3:10, día y noche oramos con fervor y seguimos orando por ustedes día y noche, te recuerdo constantemente mis oraciones. Cuando Pablo les dice a las iglesias jóvenes que oren, las anima en ese mismo patrón de constancia en la oración. Sigan orando, nunca dejen de orar. Dado el énfasis de Pablo, no es sorprendente ver ejemplos de oración continua en la iglesia primitiva. La oración de Jesús. La iglesia ortodoxa griega todavía usa una oración sencilla del siglo V, a la que a veces se le llama la oración de Jesús. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, un pecador. La tradición ortodoxa llama a las oraciones cortas como esta oraciones de respiración, porque pueden expresarse en una sola respiración. La versión más antigua de esta oración proviene yo lo pronuncio mal, ciego llamado Bartimeo, que clamó cuando Jesús pasaba, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Si agrega el himno Filipenses de Pablo, declare que Jesucristo es el Señor, tiene la oración de Jesús. Desde el principio esta oración se usaba continuamente. Cuando la multitud trató de acallar a Bartimeo, él gritó aún más fuerte, de haber gritado a todo pulmón, porque 3 de los evangelios mencionan su clamorosa persistencia. Gill tiene su propia versión de la oración de Jesús. Cuando juntos sacamos a pasear a los perros el domingo por la mañana, pasamos por una casa increíblemente impecable, con un césped bien podado. Es especialmente ameno en el otoño, cuando los dos, el esposo y la esposa, corren por todas partes con una aspiradora de hoja colgada al hombro, persiguiendo hojas solitarias. Por su herencia alemana, Gill siente la presión de obsesionarse por la limpieza. A medida que caminamos por esa casa inmaculada, ella comienza a orar repetidamente, Dios, sálvame de mí misma, Dios, sálvame de mí misma. Cuando nuestros hijos eran adolescentes, Jill me preguntó, ¿sabes qué es lo que más necesita nuestra familia? Muchas cosas me llegaron a la mente, incluso un automóvil más moderno. Su respuesta de una sola palabra me tomó completamente por sorpresa. Misericordia. No necesitábamos ser más organizados, no necesitábamos más dinero, necesitábamos misericordia. Esa mentalidad crea un corazón que ora. Una vida de oración no es simplemente un tiempo de oración matutino. Se trata de entrar en oración de vez en cuando durante el día, no porque seamos disciplinados, sino porque estamos en contacto con nuestra propia pobreza de espíritu, dándonos cuenta de que ni siquiera podemos caminar por un centro comercial o por nuestro vecindario sin la ayuda del Espíritu de Jesús. Y así terminamos capítulo 7. ¿Bien? Creo que fue uno bueno, ¿no? Entonces, pues vamos a traer. Lo bonito es que esta persona habla de cómo a través de su vida él va reconociendo que está mal y que necesita oración. Ahora, de nuevo, algo que me ayuda mucho, hermanos, y lo que el hermano está planteando es, ¿cuánto más necesitamos esa naturalidad y más ese hábito de orar? O sea, que sea natural, no religioso. ¿Se acuerda? Dijo, perdón que no enfaticé suficiente, pero una cosa es decir oraciones y otra cosa es orar. Por ejemplo, como testimonio,
Una hermana se impactó mucho por la oración del hermano Guillermo el domingo. El hermano Guillermo soltó una oración de su corazón. O sea, no sé si se acuerda que oró. Señor, dijo, yo no quería venir el viernes. Yo estaba bien cansado. Y si usted lo vio, no nada más estaba, se veía cansado. Y vino. Y Dios le ayudó. Y eso oró. ¿Por qué oró eso? Porque eso es quién es Él. Pero de nuevo, nosotros, ¿cómo vamos a orar eso? ¿Cómo yo voy a decir en una oración que no quería? Señor, no es cierto, yo siempre quiero. Si somos honestos, no siempre queremos. ¿Verdad? Pero qué raro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos lucir bien en la oración, ¿no? ¿Cómo voy a decir que no quiero? ¿Cómo voy a decir que estoy enojado? Eso no es natural, hermano. Lo natural es como está diciendo el hermano, venir como somos. Señor, perdóname. Señor, la verdad, soy bien fijado. Ayúdame. Sálvame a mí mismo, ¿no? Y bueno, vamos a orar y terminamos. Señor, ayúdanos, por favor. ¿Cuánto necesitamos de la gracia para construir una vida de oración? Y creo que el hermano Paul Miller nos está dando unas buenas guías y un buen ejemplo de cómo podemos encontrar muchas oportunidades para orar, para criar nuestros hijos, en nuestros trabajos, aún, Señor, en la manera en que pensamos de las personas cada día. Señor, yo muchas veces en verdad juzgo a los indigentes, pero puedo orar por ellos. Y Señor, y bueno, muchas otras cosas. Ayúdanos en verdad que nuestra oración sea más natural. Que, Señor, podamos admitir sin pena ser juzgados lo que realmente hay en nuestro corazón. Porque tú eres el único que puede cambiar nuestro corazón. Señor, muchas veces pensamos que nosotros podemos cambiarnos a nosotros mismos, cuando la realidad es que no podemos. Ayúdanos, por favor, y bendícenos. Danos gracia. Te lo pedimos. En Cristo Jesús. Amén.